Bienvenidos a tu programa Praxis te asesora. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y que en las redes sociales está dando mucho de qué hablar. Este es el análisis a la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior que en estos momentos se está intentando aprobar por parte del Senado y que ya fue aprobada por parte de la Cámara de Diputados. Esta ley que pretende en grandes rasgos otorgarle ciertas facultades a los militares para que intervengan en el ámbito de la seguridad pública en nuestro país. Este tema ha sido bastante polémico, ya que varias asociaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su inconformidad y las violaciones que esta misma ley puede generar tanto a la Constitución como a tratados internacionales. Es por esto que nos tomamos el atrevimiento de tocar este tema polémico para que allá en la oficina o en tu casa donde te encuentres puedas conocer a grandes rasgos cuál es y en qué consiste esta iniciativa y por qué está siendo tan polémica y en qué nos puede beneficiar o afectar en un momento dado. Pues bienvenido a este programa, maestro Gustavo. Muy buenas tardes, tenga todo el auditorio que nos está escuchando, nos está viendo por este subprograma Praxis te asesora. Desde luego comentaba el licenciado José Luis precisamente el tema de que estaremos abordando precisamente que tiene que ver con la Ley de Seguridad Interior, un tema muy polémico, para lo cual pues agradecemos la presencia de nuestros invitados, a quienes les reitero este agradecimiento, precisamente porque nos van a acompañar, van a vertir parte del análisis de esta Ley de Seguridad Interior y sobre todo creo que los puntos de vista que posiblemente son coincidentes en algunos aspectos, en otros a lo mejor habrá ciertas divergencias. Pero, pues bueno, agradezco, voy a darle primero la bienvenida al maestro Carlos Morales Sánchez, nuevamente gracias amigo por acompañarnos, al maestro Julio Lávida Díaz, que también por acompañarnos, y al maestro Luis Miguel Urbiña Calvo, de quienes de luego, para ser muy breves, voy a omitir, les pido una disculpa a su semblanza, porque la verdad el tema que nos ocupa yo creo que inclusive hasta nos va a hacer falta tiempo, ¿no? También esperamos la participación del público. Estamos en chat abierto, vamos a estar transmitiendo vía Face para que puedan vertir sus comentarios, preguntas que le quieran hacer a algunos de los ponentes, de luego también aclarar que no hay ninguna censura. Pues adelante José Luis para que podamos iniciar con este programa y bienvenidos. Pues para iniciar creo que sería pertinente que en la medida de las posibilidades, nos puedan dar como un panorama real de qué es esta ley, en qué consiste. En las redes sociales se mencionan muchas cosas, se mencionan que es violatoria de derechos humanos, que es lo que más resalta, que se pretende dar un poder ilimitado a los militares, en palabras simples, ¿no? Y que no se les está pidiendo ningún tipo de cuentas, que se está dejando la seguridad pública en manos de gente que no debe de tenerla, como es esta parte de militar, etcétera. En esta parte, maestro Carlos, ¿cómo o qué es lo que realmente intentan plasmar en esta ley? Agradezco primero a Praxis, a Canal Gente Libre, te agradezco José Luis y al maestro Gustavo esta amable invitación de venir a platicar con el auditorio de este programa crítico en el que es exactamente como refieres, existe un revuelo social, existe una inconformidad social. Jamás había yo visto tanta inconformidad y tanta uniformidad en la oposición de la ciudadanía respecto de una ley. Veo a muchas asociaciones civiles inconformes, organismos internacionales oponerse a esta ley. Quisiera explicar primero que la situación en la que vivimos en este país de inseguridad es una situación terrible. Estamos viviendo en una situación terrible y eso ameritaría una respuesta del Estado. Pero creo que la Ley de Seguridad Interior, tal como ha sido planteado, considero que no sería la respuesta adecuada del Estado para afrontar los graves problemas por la inseguridad pública que vivimos. Es una ley abiertamente inconstitucional, ya lo he referido en algunas publicaciones, que viola el artículo 129 de la Constitución,
que prohíbe que en tiempos de paz los militares hagan labores ajenas a la disciplina militar. Pero también es una ley que va a permitir la opacidad de las funciones de las autoridades militares, federales, que se coordinen en ejercicio de esta ley, en virtud de que toda la información que se genere con motivo de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior está considerada por la propia ley como es una información que debe clasificarse como de seguridad nacional. Como consecuencia de ello, las clasificaciones que hagan las dependencias no estarán al alcance de los ciudadanos en virtud de que estarán clasificadas por 12, 24 años. Hasta dentro de ese tiempo estaremos en posibilidades de conocer el contenido, el desarrollo de las acciones que realizan, por ejemplo, las corporaciones armadas o la Policía Federal en determinadas actividades en cumplimiento a la ley de Seguridad Interior. Es muy importante esto porque ya habíamos avanzado en el tema de la transparencia. Hoy retrocedemos y esta ley permite la opacidad y como consecuencia de ello impide que la ciudadanía pueda ejercer una contraloría, ser un contralor social de las acciones del ejército y de las policías en funciones de la Ley de Seguridad Interior. Esto no es un tema menor, también se ha hecho referencia a que esta ley también establece el deber de las autoridades de proporcionar toda la información que resguardan como parte de sus funciones. Ayer escuché a una consejera del Instituto Nacional Electoral advertir que con base en esta ley se podría, por parte de las autoridades que la aplican, pues solicitar todo lo relacionado al registro federal de electores, es decir, a nuestro padrón electoral. Son puntos que a simple vista y haciendo una revisión prima facie de la ley podemos advertir. Tenemos una ley peligrosa. Maestro Lávida, ¿qué opinión le merece esta iniciativa que está siendo bastante discutida? Buenas tardes a todos los presentes, señor Solís, maestro Gustavo, maestro Carlos, maestro Urbiña, mi admiración y respeto. Primero, este marco normativo de la Ley de Seguridad Interior que se ha pretendido avanzar en las cámaras, aparte de ser violatorio al 129 que el maestro Carlos con magistralidad lo ha expuesto, también ofrece otra cuestión de inconstitucionalidad. Va en un sentido, y complementando lo que decía el maestro Carlos, va en el sentido de que al generar obligaciones específicas para los 3 niveles de gobierno, tiene que ser precedida de una reforma también a nivel constitucional. Porque, como bien sabemos, nuestra misma constitución política otorga que el municipio es un nivel de gobierno, los estados por igual, inclusive nuestro mismo nombre oficial, Estado Libre y Soberano de Oaxaca, habla de esta cuestión de la soberanía que se tiene que ejercer. Pero también existe la necesidad de, cuando existen leyes que vinculen en alguna obligación específica a los 3 niveles de gobierno, se tienen que plasmar forzosamente en el artículo 73 de la Constitución. En el artículo 73 de la Constitución, por ejemplo, tenemos ahí, si más no me acuerdo, en su fracción 23, que habla, por ejemplo, de las cuestiones de secuestro, para que exista una ley general de secuestro. En este contexto que estamos viviendo, la ley de Seguridad Interior, para obligar primero, tiene que ser una ley general. Y una ley general no tiene que tener forzosamente un fundamento constitucional. Y en este caso, el 73. Bueno, el legislador, al momento de emitir el dictamen, hace una homologación de decir, existe una cuestión de seguridad implícita, para hablar de seguridad interior, dentro de la misma Constitución, lo cual no es cierto. Inclusive hace una remembranza a la Constitución de 1824 para citar que existe un antecedente de seguridad interior, y lo cual es absurdo, inclusive, porque el contexto de seguridad interior no era plasmado como un contexto de seguridad pública, de seguridad de los ciudadanos, o un contexto totalmente diverso al que tenemos.
hay otra cuestión que viene y que resalta esta problemática. Por ejemplo, el concepto de seguridad nacional es un concepto que se acuña a partir de la Segunda Guerra Mundial con la intervención de sabotajes en la bahía, específicamente de Nueva York, de Alemania, personajes alemanes, y Estados Unidos, que genera este concepto de seguridad nacional. Pero también tiene otra situación que, aparte de la inconstitucionalidad, se van agregando algunos otros conceptos, y tiene que ver con la labor de las Fuerzas Armadas dentro de esta actividad que se le pretende dar. En el texto del marco normativo, en el texto de la ley, de la propuesta, dice: la participación de las Fuerzas Armadas en ningún momento se van a considerar seguridad pública o actividades de seguridad pública. Y esto tiene una connotación específica. ¿Por qué? Porque cuando sucede un evento delictivo, estamos hablando de una actividad estrictamente relacionada con la seguridad pública. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que todas las policías, en cualquiera de sus niveles, cualquiera el nombre que se le llame, tienen obligaciones específicas, ¿no? El artículo 132 esto remite. En ese contexto, me remite también la protección de los derechos humanos. Se puede volver un problema por la falta de definiciones y contextualización. Si una persona es detenida, que da la facultad a detener a una persona en este contexto de la Ley de Seguridad Interior a las Fuerzas Armadas, inmediatamente se tiene que poner a disposición o de la policía o del Ministerio Público. Pero aquí viene la situación. Todo policía tiene la obligación de presentarse con el policía homologado para realizar como punto de base el control de detención. En este momento, en este caso, quedaría fuera de ese informe policial homologado, es decir, no se puede ni supeditar cómo una persona fue detenida bajo ese contexto. O inclusive toda la serie de ambigüedades que maneja la propia ley se vuelven una serie de conflictividades. Hay algunas ambigüedades que he podido detectar, sobre todo cuando habla de la protesta, y que creo que es uno de los puntos más específicos de los que podemos tener mucho peligro, porque habla la protesta siempre y cuando sea de los mecanismos constitucionales, es decir, sea pacífico. Aquí es donde vamos a encontrar siempre el problema, ¿no? Nosotros ya sabemos, tenemos un problema de inconformidad social en el estado de Oaxaca. Pero cuando participan actividades militares o paramilitares o similares en actividades de control de la protesta social, puede causar grandes daños. Caso emblemático tenemos los disturbios de mediados de los 70 en Estados Unidos, cuando la Guardia Nacional en protestas, sobre todo en Detroit, genera una serie de violaciones a derechos humanos y homicidios. Y no hubo ninguna respuesta, a pesar del contexto norteamericano étnico-racial que tiene. Y esto puede provocar esa serie de ambigüedades. Es decir, yo veo un problema desde conceptualización, falta fundamentación constitucional específicamente en el 73, y también esta permisividad de poder detener a una persona en base a la declaratoria de seguridad interior, y que pueda tener una consecuencia material en la detención de cualquier persona. Digo cualquier persona, porque si hay una protesta social, voy caminando y de repente viene una intervención, me detienen, pues yo voy a estar en el contexto de una detención que no va a ser supeditada hasta llegar al Ministerio Público o la policía. Pero si soy detenido bajo la estructura de declaratoria, pues simplemente no voy a tener ese beneficio, ese derecho, porque no es un beneficio, de que mi detención haya sido controlada y sea de acuerdo a los parámetros constitucionales y los parámetros internacionales, ¿no? Específicamente el artículo 8 de la Convención Americana. Perfecto. Maestro Orviña. Buenas tardes, maestro Gustavo Alejandro, maestro José Luis Solís, maestro Carlos, maestro Julio. Agradezco la atención, la deferencia de la invitación para platicar acerca de este tema que efectivamente interesa
a la sociedad, a las familias, interesa a las policías, a las Fuerzas Armadas, a los funcionarios públicos, a todos nos incluye, a todos nos inmiscuye. También a todos nos compromete. ¿Nos compromete en qué? En analizar, como bien lo hicieron los maestros anteriormente, en pensar de mutuo y de personalmente, considero que la ley tiene que ser estudiada mucho más a fondo y mucho más a detalle. ¿Por qué? Decía el maestro Julio Lavida que había que estudiar las connotaciones. Tendríamos que irnos todavía más a los conceptos, a los términos lingüísticos, porque hay 2 o 3 palabras, como el hecho de que a qué le podríamos llamar o a qué le puede llamar en un momento determinado amenaza. ¿Amenaza para quién? ¿O cómo entendería una fuerza del Estado la amenaza? Lo podemos entender de una forma estricta, como se entiende en el derecho civil, o de una forma amplia, como se entiende en el derecho penal. También hay que estudiar mucho el sentido lingüístico del artículo 16, donde dice grave peligro. Habría que tener un poquito de espacio, de tranquilidad para estudiar ese artículo 73 de la Constitución, porque sí hay que estudiarlo desde sus contenidos, sus alcances. Había que estudiar también el 25, tratándose de fenómenos naturales perturbadores, la intervención de las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas. Ahí había que estudiar en qué parámetro, en lo que se refiere a las protestas. Puede haber una serie de convulsiones que nos lleven a pensar que una protesta fue mal habida o bien habida con resultados funestos, que puede ser provocadora de una convulsión o incitadora de una tragedia. Entonces, creo que sí tenemos que quedarnos pensando y reflexionando. Tiene que ser una ley un poquito más a ras de piso, un poquito más consensuada, un poquito más analítica. Hay partes en las que, por ejemplo, yo no juzgo que tengan en un momento determinado las Fuerzas Armadas la oportunidad o la necesidad, o dada la gravedad o la trascendencia de tener a una persona y actuar como consecuencia de. Sin embargo, hay que tener capacitaciones, hay que llevar a cabo protocolos, hay que llevar a cabo una minuciosidad de esa detención para poder ir a pedir un control de la legalidad de la detención. Hay que tener mucho más que eso para poder ir a detener a una persona. No podemos encargar el ejercicio de fuerza pública para detener a personas por el solo hecho de pensar que hay un peligro inminente. Hay cosas que hay que pensar, como el hecho de que tendríamos que comprometer un poquito más a las legislaturas estatales, a las entidades federativas estatales, para que comprometan a sus fuerzas policíacas para que se capaciten. Creo que necesitan más capacitación y ahí sería uno de los puntos en los que yo estaría dispuesto a pensar que si hay unas capacitaciones, si hay un control de confianza con otros mecanismos, puede estar en sus posibilidades de tener una mejor ley. Quizás esta, quizás otra, pero sí hace falta una seguridad. La gente, la población, la sociedad. Hace unos días comentaba yo con el maestro Gustavo acerca de este tema. Hay gentes que trabajan en la madrugada, de repente salen de sus trabajos, los asaltan, los roban, los levantan. Esa es la seguridad que quiere la gente, de tener la tranquilidad de que va a poder salir de su domicilio, o ir al trabajo y salir del trabajo y regresar a su domicilio. Creo que es un grito, desesperado o no, que tiene que atañer o tiene que invocarnos y que motivarnos a todos en este análisis de la ley.
creo que tiene que ser un poquito más detenida y un poquito más estudiada a fondo. Le platicaba también a ustedes hace rato antes de entrar a transmisiones, de que había que ver cómo se va a implementar los resultados, hay que ver las connotaciones, porque una palabra dice mucho, un término dice mucho, acciones, amenazas. Entonces, en esa parte, por lo pronto me quedo y agradezco la intervención. Bueno, yo me quedo con algunos comentarios, me parece interesante estas reflexiones. Por un lado, mencionaba el maestro Carlos, en sentido de que, bueno, por primera ocasión, efectivamente vemos una inconformidad, pero una inconformidad uniforme, salvo los legisladores, ¿no? Pero, y los gobernadores. Sí, de cierta forma, pero la sociedad, definitivamente, inclusive si partimos de un análisis más allá del marco normativo, recordemos que la militarización en el país se da desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y no ha dado resultados. Lo que podemos a lo mejor comprender un poco es en el sentido de que ahorita lo que busca es contar con un marco normativo, es decir, para que ya tengan esas facultades legales, ¿no? Pero por un lado. Por el otro, bueno, veo también, leo las noticias, me preocupa ver porque tanto el Ejecutivo Federal como los ejecutivos estatales, inclusive hasta los propios municipios, se pronuncian a favor de esta ley, ¿no? Una ley que, pues obviamente no evidencia más que una política fallida en relación al tema de seguridad por parte de quienes, tanto la Policía Federal como las policías estatales y las policías municipales, ¿no? Pero ahí está una cuestión que deja, porque tampoco, y ahí creo que coincidimos muchos, que los militares verdaderamente nos garanticen una seguridad. Estoy mencionando que durante el sexenio desde el sexenio inclusive podemos irnos más atrás, porque el caso Rosendo Radilla exhibe parte de esto, ¿no? El tema de las desapariciones forzadas, entre otros temas que tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, y retomo lo que decía el maestro Carlos en el sentido de que, bueno, hay organismos, aparte de asociaciones civiles, que se han pronunciado en contra de la misma ley. No sé si pudieran abundar un poquito en este punto, porque a mí, aparte de la cuestión de la inconstitucionalidad, habría que ver también el tema de la violación de derechos humanos que pudiera darse dentro de este marco, ¿no? Sí, los ciudadanos hemos sido violentados en nuestro derecho humano a la seguridad pública. El diagnóstico muy claro de las policías que acabas de realizar, maestro Gustavo, es muy importante. En este país realmente se han hecho esfuerzos mínimos para fortalecer la función policial. Tenemos aproximadamente 1.228 corporaciones policiales en todo el país, desperdigadas en todo el país, que actúan de manera autónoma y bajo sus propias iniciativas. Ante tanta pulverización policial, pues es fácil que algunas corporaciones pues trabajen también con intereses diferentes a la seguridad pública. Es decir, que también se pasen del lado de los contrarios trabajando con algunos grupos delincuenciales. Es posible que eso suceda. Contra eso hubo una iniciativa en el sexenio anterior respecto del mando único. También se le encontraron objeciones al mando único. El fortalecimiento de los policías ya está planteado en la Ley General de Seguridad Pública. Ya está establecido que las policías deben tener capacitación, está establecido que las policías deben pasar por un procedimiento de certificación. Sin embargo, ni los estados ni los municipios cumplieron con esta función y adoptaron esta posición cómoda de reconocer que existe una irregularidad y regularizarla a través de la ley que ahora estamos comentando. Pero esto va a generar más problemas que los que va a pretender resolver. Una infinidad de voces se han alzado para decir que esta ley de seguridad interior debería ser realmente una ley de transición, establecer un tiempo
fijo establecido en el cual el ejército continuará realizando estas funciones de seguridad pública ante la deficiencia de las autoridades estatales en el ámbito de seguridad pública, y posteriormente que los estados aprovecharan ese lapso para empezar a fortalecer sus policías. Esto no sucede aquí. ¿Qué es lo que hay detrás de esta ley? Pues lo han dicho infinidad de voces y lo reitero, es un instrumento para justificar la actuación de los militares. Hace algunos años, la actuación de los militares no tenía controles y no tenía mecanismos para que la ciudadanía pudiera verificarlo. Esto sucedió en todas las dictaduras del Cono Sur. Los militares actuaron y en algunos casos existió responsabilidad internacional. La Corte Interamericana estableció responsabilidades respecto de los militares que actuaron violando derechos humanos en el marco de la Operación Cóndor en el Cono Sur. Advierto de esto un propósito similar, que esta sea algo así como la cláusula de la amnistía. Ahora se ha puesto de moda esto. ¿Y por qué voy a explicar esto? Esto de los hechos realmente constituye un mecanismo de protección de los miembros de las Fuerzas Armadas que intervienen en tareas de seguridad pública en caso de que violen derechos humanos. Esta ley establece el procedimiento. Solo podrán actuar, dice, si los gobernadores y los legisladores piden la intervención del ejército. ¿Qué significa entonces? Que el ejército dice, efectivamente, acudí, y efectivamente, intervine, pero a mí me lo pidieron. Yo no lo hice como lo está haciendo ahora, que pareciera que el ejército actúa de propia iniciativa. Los retenes, siempre respecto de algunos asuntos algunos asuntos de los que defendí, solicité la orden fundada de la autoridad que ordenara el establecimiento de un retén, por lo menos el de Totolapa, y lo que recibí como respuesta fue que no había un mandato de autoridad competente que ordenara el establecimiento de ese retén. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues tenemos en la ley la justificación para todas las actuaciones militares, sean correctas o no. Nosotros deseamos que la autoridad militar, quien es una de las instituciones, con todo, más respetadas en México, pues se apegara a los estándares de derechos humanos en su actuación. Otorgaríamos un voto de confianza. Desafortunadamente, las estadísticas indican que a partir de la guerra contra el narcotráfico se han incrementado las violaciones a derechos humanos por parte del ejército. ¿Qué es lo que advierto? Advierto que existe que se están generando una causa de exclusión de responsabilidad a partir de la ley de seguridad interior. Si acudí, si estuve, si intervení, pero me lo ordenó una ley que es la voluntad del pueblo de México, porque el Senado y las diputaciones son asambleas democráticas, así dice la Constitución, en los hechos es otra cosa, en la que estamos representados todos los que estamos aquí. El tema es muy interesante y no dudo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha manifestado una postura en el sentido de que va a promover una acción de inconstitucionalidad, y yo creo que los ciudadanos podríamos promover, como lo hacemos respecto a algunas leyes, promover nuestras demandas de amparo con base en el interés legítimo. Con esas nuevas posibilidades de la nueva ley de amparo, pues acudir a combatir la ley. Pero el tema es más de fondo. Yo considero que lo que debió haberse construido es una ley transicional que permitiera algún tiempo fijo, determinado, mediante el cual se le iba a dar la oportunidad a los señores gobernadores para que
capacitaran y certificaran a sus cuerpos policiales, y una vez que hubiesen cumplido con esta función, pero ahora sí en serio, porque ya les han dado varios plazos, del 2011, del 2013, han tenido plazos para capacitar y certificar a la totalidad de sus policías, pero no se ha hecho, o sea, no ha sido un ejercicio efectivo. Por lo tanto, yo creo que si tuviera que replantearse una ley, tendría que replantearse en el sentido de una intervención transitoria, final, definitiva de las Fuerzas Armadas en esta situación, en esta contingencia lamentable en la que vivimos en México. Maestro Julio, me surgen varias incógnitas dentro de lo que se ha planteado en esta mesa. El maestro Carlos acaba de exponer que esta ley lo que pretende, pues en palabras simples para aquellos que no son abogados, pues es respaldar, dar una justificación por del actuar de las fuerzas militares, ¿no? Pero, ¿qué tan, siendo lo más objetivo posible, realmente, qué tan bueno o tan malo sería esto? Estamos en estos momentos, muy probablemente se ha de estar analizando esto en la Cámara de Senadores, exactamente en este instante en el que estamos transmitiendo este programa, y muy probablemente por experiencias vividas con otras reformas que finalmente fueron criticadas por diferentes académicos, organizaciones, y al final se aprueban. Pero el punto esencial, finalmente, esta ley en todo su ámbito viene a perjudicar, o realmente, aun cuando esté mal plasmada, suponiendo que el Estado no pretenda justificar nada más acciones malavidas de un órgano militar, realmente va a ayudar o puede ayudar. Sí sería, aunque sea una mínima posibilidad de esta ley, ayudar a la seguridad pública, o en esencia, o sea, desde su raíz, toda la ley está mal. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de la intervención. Bueno, primero, desde entrada, desde el punto de vista de que una norma general violenta la Constitución, de hecho ya está mal, o sea, ya no hay mecanismos propiamente de justificación en ese contexto. Y segundo, tiene que ver también un problema de la efectividad de la ley, si va a favorecer la seguridad pública. Sí o no, la primera respuesta es tendríamos que agotar primero el contexto de seguridad pública. No se ha agotado por una cuestión que ya expresó ya el maestro Carlos, que es la falta de seriedad por parte de las instituciones, tanto federales, estatales y municipales, para su aplicación. Veamos. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece funciones específicas de forma general para las instituciones policíacas relacionadas con el artículo 21. El artículo 21 de la Constitución, donde regula, junto con el 73 y el 115, aunque de alguna forma son como ambiguos los tres en los contextos de los tres artículos constitucionales, que habla propiamente de la seguridad pública. Sucede una cuestión. A partir de la iniciativa Mérida, se obtienen recursos extraordinarios que van incluyendo recursos para las instituciones policiales. En ese contexto de ideas, a las instituciones policíacas se han hecho en ese último ejercicio de dos grandes mecanismos, que son el FAPS, el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, y el FORTASEC, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad. Estos dos implican un gasto y un ejercicio monetario por parte de todas las instituciones que obtienen este mecanismo. Y aquí viene la cuestión. No ha funcionado, pero ¿por qué no ha funcionado? Es decir, no ha funcionado porque puede ser que haya sido que se hayan gastado el dinero en otras cosas, como sucedió en algunas cuestiones, en algunas instituciones policíacas, que hicieron capacitaciones de un día. Es decir, que iba el policía, pues vente, aquí está tu temario, búscate la bibliografía, la lees, y después vienes a tu examen. Ya está certificado vía examen, así es que ahora vente a firmarme los 40 días que ibas a asistir para tu curso básico.
¿Y esto qué es lo que tiene? ¿Qué problemas tiene? O sea, tiene problemas que la seguridad pública no se ha aplicado en el sentido material de forma adecuada. Se ha perdido ese contexto. A pesar de los procesos de homologación, hay que recordarnos que una ley que hubo anterior a la Ley General del Sistema era una ley de bases de coordinación que también no funcionó. Se buscó otro mecanismo que es la Ley General que actualmente vincula a todas las estructuras. Pero tenemos municipios que, sin demeritar, no son por usos y costumbres, no son sistemas occidentalizados. Se entiende que deben de tener todos sus policías, porque así dice el modelo óptimo, no lo digo yo. El modelo óptimo viene publicado ya en la página del Sistema Nacional. Dice que todos los policías tienen que estar certificados. A nivel estatal, ni siquiera en el estado de Oaxaca, todos nuestros policías están certificados. Y un municipio tampoco lo tiene. Hubo muchas irregularidades y siguen habiendo irregularidades. Segundo, la seguridad pública es una institución, un derecho humano que debe ser garantizado por ciudadanos. Es decir, debe ser civil. Aun cuando hubo ideas de que se iban a hacer como fuerzas de tipo militar, lo cual tampoco no es para mí prudente, por una cuestión simple. Un militar, desde su nacimiento, desde su función, inclusive hay que recordar hasta el maestro, cuando nos hablaban de las condiciones que realizan la Constitución de regular las estructuras, la milicia ha tenido históricamente una función de proteger al Estado, las instituciones del Estado, pero la población, pero en contextos especialmente desastrosos, es decir, una guerra, una revuelta interna o en casos de desastre, que son los famosos planes nacionales, ¿no?, de emergencia. Pero cuando hace labores de seguridad, una vez en voz de algún militar, yo no sé con qué me están disparando. Puede ser de que sea una persona que me esté disparando con un calibre 22 o esté amedrentando con una pistolita de estas que tiene cartuchos para percutir, pero que son de salva. Y en algunos ni siquiera son salvas. Me acuerdo que de niños jugábamos con unos. Exactamente. Pero que yo no lo puedo reconocer. Y tengo que disparar por protección. ¿Qué es lo que está pasando? Que las fuerzas militares fueron adiestradas, nacieron para cierto contexto y no nacieron para seguridad pública. Entonces, en este marco de normativo que nos están ofreciendo los señores legisladores, adolece de esa visión, es decir, se pretende que sea complementaria junto con la Ley Nacional de Seguridad. Bueno, la Ley Nacional, aparece en su artículo 5, si más no me acuerdo, una serie de contextos de qué se debe entender por seguridad nacional. Y ahí aparece dos fracciones específicamente, si más no me acuerdo, creo que es la 5 y la 7, que habla propiamente de delincuencia organizada. De hecho, hay una mezcolanza de estas actividades. Entonces, para mí, desde el punto de vista, desde que ya empieza a violentarse derechos humanos con la falta de legalidad y que tengamos los medios ordinarios de combate a cualquier proceso de detención, cualquier proceso de autoridad, nos está ya violentando un derecho humano y sobre todo cuando es seguridad pública. Los principios que maneja la Constitución en su artículo 21, ¿no? Legalidad, objetividad, profesionalismo, bueno, no se van a hacer para un proceso de detención por militares, aun cuando se haya emitido la declaratoria y que todavía no puede ser supeditado. Dice que va a haber un comandante que va a supeditar estas actividades, va a ser el encargado en una zona geográfica determinada, por un tiempo determinado que no puede ser más de un año, y que va a poderse hacer de actividades de los ámbitos estatales y municipales. Es decir, se contraviene todo lo que se hace en derechos humanos en el exterior. Que el poder civil supedite al poder militar. Y aquí sucede lo contrario, volviendo a las dictaduras chilenas y argentinas especialmente, donde el poder militar supedita al poder civil. Eso es gravísimo. En un país que esto es la antesala al artículo 29, el estado de excepción.
Muy interesante, después de escuchar, la verdad, la postura de ambos, desde luego rescatar algunos elementos muy valiosos, el tema de cómo esta propia ley de origen viene viciada, podemos decirlo así, ¿no? Pero independientemente de eso, también el análisis, la reflexión que se hace en relación al mando único, ¿no? Lo mencionaba el maestro Carlos, lo retoma el maestro Lávida. A mí me llama mucho la atención porque efectivamente, ¿no? Lo decíamos desde sus inicios, la uniformidad en cuanto a este criterio de que una ley que nace no solamente de manera inconstitucional, sino hasta anticonstitucional, ¿no? Temas que van a tener que ser muy explorados, pero que además retomando cómo esto sigue el propio Estado apostándole a una militarización con un marco normativo que a leguas, si ya nació viciada, pues no podemos esperar resultados que sean favorables ni a mediano ni a largo plazo, yo lo puedo aseverar así, y con el argumento de que pues la inseguridad sigue creciendo, pero los militares, lo decía el maestro Lávida, realmente no están capacitados para ello. Por eso precisamente las voces discordantes se dan en el sentido de que va a mayor militarización, mayor violación de derechos humanos. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque un militar está capacitado, fue preparado para matar, disparar, matar, no de manera preventiva. Hay otros aspectos que tienen que ver con la cuestión, la capacitación. Lo decía el maestro Carlos, ya ves, puede sonar sarcástico, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó con esa capacitación, con esa formación que se les debió dar a los elementos policiales, ¿no? Cursos de 3 días o venían bajando, y a mí me consta, elementos de seguridad de la sierra, 2 horas de descanso y llegar a cursos maratónicos de 10, 12 horas en donde estaban durmiéndose. Hay videos, hay fotografías donde están en un curso y están mal comidos, o sea, toda esta parte es evidente. Si nosotros como abogados, ojo, en el tema del sistema acusatorio, a veces no logramos comprender toda la terminología, ¿qué podemos esperar en gran medida de los cuerpos policiales? O sea, todo esto se tendría que replantear, y coincido en el sentido que tenemos que replantear, pero la seguridad en lo personal creo que no es la que va a dar la pauta para reencauzar el tema que además es obligación del Estado, la seguridad pública, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Oaxaca encontramos que ejecutan a una pareja por ETLA, hace rato encuentran a otro aquí en una de las colonias muy cercanas aquí a Pueblo Nuevo, etcétera. O sea, a diario la delincuencia sigue creciendo, pero la militarización tampoco nos va a resolver eso mientras no se ataque de fondo, es decir, la problemática, las causas. Pero bueno, quisiéramos escuchar al maestro Urbina, ¿cuál es su opinión en relación a estos mismos puntos? Pues en relación a la militarización, yo lo veo desacertado, porque la naturaleza de ese oficio, de esa profesionalización, no es originalmente el encargarse de la seguridad pública. Sus tareas son otras, su naturaleza es otra, sus actividades son otras. Francamente, sí creo que es algo desacertado utilizar militares para el ejercicio de la seguridad pública. Creo que los militares pueden hacerlo, pero no es ni su obligación ni su función. Creo que zapatero a tus zapatos, no son los roles son los de la seguridad pública, los de la policía estatal, etcétera, etcétera. Yo regreso a lo mismo, las capacitaciones, los controles de confianza, que no se hagan en un día, que no se hagan por relaciones, que no se hagan por favoritismos, que se hagan como deben de hacerse, porque si no, estamos entrando en un trance en el que no vamos a poder salir de este
problemón que tenemos de falta de seguridad. Eso es lo que yo considero. Aquí hay un tema muy importante que me gustaría si se pudiese amplificar. La mayor parte de la sociedad pues no son abogados. Han tocado ambos, o los tres, perdón, la parte y son muy insistentes en que la ley es inconstitucional, que violenta ciertos preceptos de la misma Constitución. Sería muy interesante que si nos pudieran explicar, porque hay muchas organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado que son diversos artículos de la Constitución, no nada más uno en específico, que se están vulnerando. Sin embargo, la mayor parte de la sociedad, esa parte no se comprende. Nosotros como abogados entendemos, hablamos de inconstitucional, inconvencionalidad, etcétera, otros términos que para nosotros son muy coloquiales, muy comunes. Sin embargo, la sociedad a veces, a pesar de ser una ley, como decía el maestro Carlos, en donde la colectividad está en un mismo sentido de reprochar la aprobación de este tipo de reglamentación, también lo es que la misma sociedad a veces no entiende 100% los motivos tan claros que parecieran para nosotros, el por qué este tipo de normativa no es correcta, ¿no? Y entonces caemos en lo absurdo de que con unas simples modificaciones hacen creer a la sociedad que con eso se soluciona el problema y se termina aprobando una ley que al final, como muchas otras leyes podemos mencionar, aquí hemos analizado todas las iniciativas que se han realizado, sobre todo en el sexenio de nuestro querido presidente, Peña Nieto, se terminan aprobando y se termina engañando a la sociedad nuevamente, haciéndole creer que estas modificaciones en las reformas petroleras, en la reforma energética, en la reforma, vienen a beneficiar y la gente lo cree, deja de protestar pacíficamente o hacer sus protestas y caemos en lo que se criticó en un inicio bajo el engaño de que pues con las reformas, modificaciones hechas, se soluciona. Entonces, con esa intención de que todas las personas que nos ven y escuchan puedan comprender claramente, no con tanto tecnicismo, sino sencillo, por qué hay una violación de esa ley, concretamente algún artículo que contempla la Constitución. Y eso sí me gustaría que los tres me pudiesen dar un punto de vista al respecto, maestro. Bueno, previamente a que puedan dar respuesta, vamos a ir a una pausa para que puedan de alguna manera, y también mencionar que una vez que regresemos de la pausa, pues ya va para concluir el programa, ¿no? Sí, ¿cómo es? Que nos ofrecen experiencias únicas, permitiendo a los visitantes disfrutar de un acercamiento con la cultura oaxaqueña y sus maravillosos atractivos naturales, así como Casa Las Máscaras, un centro turístico y cultural ubicado en Trinidad de Viguera, a pocos minutos del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Uno de los principales atractivos de este centro, como su nombre lo dice, son las máscaras, elaboradas con troncos de madera, respetando sus formas naturales, creadas con técnicas ancestrales de tallado y pintura. Alrededor de 300 máscaras forman parte de esta colección. Son piezas de diseños irrepetibles, representando a jaguares, diablos, chaneques, nahuales, tótems y expresiones del alma, entre otras deidades místicas de la cultura ancestral que representan una ventana hacia otros mundos. En la visita a Casa Las Máscaras también es posible renovar y alimentar el espíritu a través de la representación Expresiones del Alma, en la que el espectador interactúa para ser partícipe de los rituales y prácticas de sanación prehispánica, el manejo de plantas medicinales, piedras energéticas, mezcal y fuego hacen una mezcla mágica y asombrosa que nos permiten introducirnos a un mundo místico.
Este centro cultural te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia única dentro del temazcal, construido como los que usaban los gobernantes zapotecas, con rituales que permiten disfrutar de una verdadera terapia física, espiritual y emocional. Todo esto bajo métodos de seguridad que garantizan el disfrute de la misma. El personal encargado cuenta con la debida capacitación para la realización de terapias y rituales. Además de vivir una grata estancia, los visitantes podrán adquirir algunos de los productos que elaboran en sus talleres, como las salsas chintexle o bebidas hechas a base de mezcal y hierbas medicinales. De igual manera, podrán conocer a las muchitas oaxaqueñas, muñecas de diseño único que portan los trajes típicos de las 8 regiones del estado. Son jóvenes principalmente los que participan en la elaboración de las máscaras en cada uno de los talleres y que realizan los rituales de curación, dándole vida a este centro y sumando esfuerzos con el maestro Jorge Círigo Vázquez, que nos dirige en cada una de las actividades para ofrecer al turismo nacional e internacional un recorrido por lo ancestral, místico y tradicional de Oaxaca. Oaxaca, cuna de sol, tú eres principio, verde antequera. Te hablo, te vivo. Oaxaca, donde los antepasados perduran entre nosotros. Piedras alineadas en silencio, pueblo de lluvia, sabiduría heredada, cosmogonía ancestral, memoria histórica de religiosidad, conocimiento y trascendencia. Oaxaca es sabor, es sentir el pasado. No basta con mencionarte, a ti te tienen que vivir. Centro Ecoturístico Cultural Casa Las Máscaras. Aquí te reencontrarás con tu pasado histórico. No son palabras, son sensaciones. Es una invitación, esa voz que te dice, tú eres Oaxaca. Amigos, qué gusto entrar en contacto con ustedes para invitarlas e invitarlos a que entremos en contacto de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por www.canalgentelibre.mx, como hace más de 5 años que lo venimos haciendo. Estamos en la hora del refrito, que son noticias, entrevistas, comentarios de la política internacional, nacional, local. Hablamos de todo y tenemos el chat en vivo para que usted mande sus dudas, sus sugerencias, sus comentarios, sus felicitaciones, recuerdos familiares, de todo. Usted lo sabe, yo no le quito ni una coma ni un punto a lo que usted me envía. Sale tal cual usted me hace el favor de enviarlo. Así que los espero. Iniciativa de la Ley de Seguridad Interna que se pretende aprobar en nuestro país, nos quedamos con una pregunta al aire. La pregunta al aire era, si nos pudiesen explicar, se han sentado varios puntos, varias críticas acerca de esta iniciativa. Una de esas críticas ha sido, no nada más en esta mesa de análisis, sino en redes sociales y en muchos medios de comunicación, la inconstitucionalidad de esta ley. Preguntaba antes de salir del corte que si nos pudiesen explicar con palabras sencillas en qué consiste esta inconstitucionalidad, por qué se habla tanto de esta inconstitucionalidad y por qué es tan importante conocerla nosotros como sociedad, que existen estas violaciones a nuestros derechos. No sé, ¿quién guste responder? Muchas gracias. Me gustaría explicar a tu amable auditorio lo que has comentado, lo que has preguntado.
Nuestra Constitución y los tratados internacionales son nuestra norma máxima. También la jurisprudencia de fuente internacional y también la jurisprudencia mexicana en materia de derechos humanos constituyen un gran bloque. O sea, en contra de todo este bloque, ninguna ley, ninguna actuación, ningún actuar del Estado debe ir en contra de ese bloque constitucional. Hablamos específicamente, en este caso, de que la Ley de Seguridad Interior choca, colisiona contra varios artículos constitucionales. Específicamente choca contra el artículo 21 de la Constitución, porque el artículo 21 establece de manera muy clara que las tareas de seguridad pública corresponden precisamente a las policías, bajo la conducción del Ministerio Público. Como la ley de Seguridad Interior plantea una excepción no establecida en la Constitución, es evidente que la Ley de Seguridad Interior contraviene la Constitución y eso es lo que la hace inconstitucional, se aparta de lo que la Constitución establece. Pero también hay otra norma donde es más evidente la inconstitucionalidad. El artículo 129 de la Constitución establece algo muy sencillo, establece que en tiempos de paz y en estos momentos no hay una declaratoria de que estemos en guerra. La Constitución dice en el artículo 129, en tiempos de paz, el ejército solo realizará actividades relacionadas con la disciplina militar. Es decir, en tiempos de guerra, el ejército va a poder realizar otro tipo de actividades más allá de la disciplina militar. Más allá de la disciplina militar están las tareas de seguridad pública, como es el caso. Si el Estado mexicano hiciera una declaratoria de guerra con los requisitos que establece el derecho humanitario, entonces estaríamos en un estado en el que el ejército tendría una facultad para intervenir en virtud de la situación de conmoción nacional. Pero nuestro Estado no ha declarado la guerra ni ha reconocido que sufrimos una conflagración civil y como consecuencia de ello está prohibida constitucionalmente la actuación de los militares actualmente en tiempos de paz en tareas de seguridad pública. Ese es el otro aspecto que constitucionalmente afecta la Ley de Seguridad Interior. Digamos que son los dos aspectos básicos con los que se evidencia que la ley choca contra lo que mandata la Constitución. Voy a dejar el micrófono para mi querido amigo, el maestro Olavida, para que nos explique, él trae otras razones más porque esta ley es inconstitucional. Muchas gracias, maestro Carlos. Bueno, retomando lo que dice el maestro Carlos sobre la inconstitucionalidad, existe dentro de nuestra Constitución el artículo 73, que es el más reformado históricamente. Y esto es el más reformado por una cuestión simple. Es el que habla de las facultades del Congreso. El Congreso, como sabemos, nuestra Cámara de Diputados y nuestra Cámara de Senadores, tienen que establecer una serie de facultades. Dentro de esas facultades están emitir leyes, y leyes en diversas materias. Especialmente cuando es una ley que genera obligaciones a municipios y a estados y a la federación, cualquiera que sea su rama, tiene que estar intrínsecamente plasmada forzosamente en ese artículo 73. Veamos. Ley General de Salud. ¿Obligaciones para quién? ¿Municipio? Sí. ¿Obligaciones para quién? ¿Estados? ¿Y obligaciones para quién? Para la Federación. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Obligaciones para quién?
municipio, estado y federación. Es decir, ahí encontramos otro visto de un fallo en la estructura normativa de ser contraria a la Constitución. También tenemos otro problema. El problema que viene plasmado con el artículo 1 constitucional, que habla propiamente en el párrafo 3 de los derechos humanos. Pero habla de una palabrita específica bajo los principios. Progresividad. Y aquí vamos en sentido inverso. No hay progresividad en el contexto de derechos humanos en esta ley. Cuando empieza el legislador a emitir estas normas que empiezan a quitar derechos, como el supeditar a los militares en estas actividades, están violentando ya ese principio constitucional. Para los que no son abogados, ¿qué es el principio de progresividad? Es simple que cada día vamos a ir teniendo más derechos humanos y no debemos irnos limitando, es decir, no podemos ir perdiendo derechos. En este caso estamos perdiendo el derecho, por ejemplo, a la transparencia, que ahora ninguna actividad, de hecho así dice el texto que se propone para esta ley de seguridad interior, puede ser fiscalizado por medio de vía de transparencia, lo cual es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque va a quedar cualquier situación, va a quedar que no pueda ser ni siquiera investigado como un delito, aun cuando lo hayan cometido en uso de los militares en ese contexto. Bueno, y hay otra, habla también de salubridad. El mismo artículo 73, si no me acuerdo, hay unos párrafos pocos perdidos, creo que por la fracción 13ª, que habla del Consejo de Salubridad. Cuando hay un estado relacionado con excepción bajo, relacionado con el artículo 29, dice que se pueden aplicar cuestiones de salubridad por medio de este Consejo Nacional. Sucedió en forma homogénea cuando tuvimos esta emergencia en 2009, si mal no me acuerdo, del H1N1, donde de facto se declararon, ¿saben qué? Pues reuniones, actividades escolares, vamos. Y viene plasmada también en esta ley, lo cual es peligroso porque puede haber una manipulación. Y con relación a los instrumentos internacionales, específicamente la falta de aplicación del artículo 8 de la Convención Americana, que habla sobre las garantías judiciales. Y las garantías judiciales va también desde el inicio, desde el proceso de detención. No lo digo yo, lo dice la Corte Americana, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y sin olvidar que las labores de los militares, aun cuando tengan un régimen legislativo, es decir, una ley que los ayude a hacer sus actividades, pueden tener también una responsabilidad internacional específicamente. Caso Loaiza Tamayo en Perú. Nada más. Muchas gracias. Maestro Ruiña. Creo que la inconstitucionalidad de la ley efectivamente tiene un tropiezo respecto al artículo 21. Yo apostaría un poquito más por la prevención del delito. Definitivamente, tiene años que estoy platicando de esto yo y estoy incitando a que regresemos a prevenir el delito en las casas, en las familias, en las sociedades, en los trabajos, en todos lados. Mientras que no hay una prevención del delito real, vamos a seguir con esta inseguridad. Y sí replantearía ese artículo 21 empalmado con esta ley si es que la quisieran aprobar. Porque no es queriendo tapar el pozo después de ahogado del niño, ¿no? Tiene uno que prevenir primero el delito, tiene uno que cobijar, tiene uno que enseñar, que entrañar valores, replanteamiento de valores, replanteamiento de cultura, replanteamiento de usos y costumbres en general. Eso es lo que yo apostaría por una prevención del delito, pero de manera categórica, firme, consistente, sobre todo consistente. No se ha trabajado en la prevención del delito, se ha estado trabajando con alternativas de soluciones que no han sido eficaces. Esa es para mí la postura. Okay. Bueno, yo quisiera hacer unos breves comentarios
en relación a los planteamientos que hacen. Evidentemente que hay, lo reitero, la coincidencia de la inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Y que de alguna forma tiene que ver con una política criminal, ¿no? Pero que también, si abundamos más, con una falta de justicia social, ¿no? En el caso de México, pues es tan evidente que no hay una justicia social desde hace décadas y que esto ha permitido que siga creciendo el fenómeno de criminalización. Pero todavía va más allá. La propia Ley de Seguridad Interior se habla del tema de la protesta, ¿no? Y ojo, porque esto todavía es más grave, y leyendo, a veces dicen que piensa mal y acertarás, ¿no? Pero curiosamente el próximo año, bueno, ya estamos en el proceso electoral, pero el próximo año se elige presidente de la República, senadores, diputados, y curiosamente se visualiza que en dado caso de que sea un escenario complejo, pues va a haber protestas, ¿no? Entonces el riesgo, quienes andan muy metidos en las cuestiones electorales, que visibilizan, es que esta ley lo único que pretende es darle un marco normativo para que en dado caso los militares acallen esas protestas. No sé cuál sería su opinión, ya prácticamente para concluir este programa, quisiera que fuera lo más breve posible, porque esta parte de la protesta es sumamente interesante, me parece que es una parte muy álgida, que es lo que está generando también mayor inconformidad. Sí, y así aparece puesto, ¿no? Específicamente, las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenaza a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. Aquí están mandando un mensaje, ¿no? Las palabras dicen y no dicen al mismo tiempo. Toda la protesta social que no cause ninguna afectación no serán perseguidas en términos de esta ley. Pero las protestas sociales, las manifestaciones sociales, necesariamente y en determinado momento colisionan con los derechos de otros. Se protesta acudiendo a la plaza pública, generalmente se cierran vialidades, se bloquean caminos para ser escuchados por las autoridades que tienen que resolver estos temas. Dicen que solamente así son escuchados por las autoridades. Y esta afectación a algún derecho humano o algún servicio público generaría entonces que ya no es pacífico, y como consecuencia de ello, pues permitiría, de conformidad con esta ley, que dicha protesta fuera reprimida en términos de la Ley de Seguridad Interior. O se olvida con esta redacción que la protesta social es un motor de cambio, aunque no nos guste. Todas nuestras leyes y nuestro Estado moderno nació de una gran protesta social que no fue precisamente pacífica. La Revolución Mexicana, la independencia de México, la gran revolución de independencia, fue una gran manifestación de la protesta social que no fue muy pacífica. Ese motor de cambio que es la protesta social va a quedar menoscabado, y existen esos riesgos de que sean menoscabadas a partir de este artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior. Maestro Dávila. Coincido ampliamente con el maestro Carlos. Lo único que podría yo agregar sería que el agregar en el contexto de la ley la protesta social como uno de los posibles actos de declaratoria, cuando ya no se conduzca con los parámetros constitucionales, puede emitir la declaratoria de emergencia, ¿no?, de interior. Pero es tan vago
que podría ser un ejemplo extremo, pero tal vez lo considero válido, lo que hizo Mahatma Gandhi en su contexto, ¿no? Hizo una resistencia pacífica, pero que violó en algunos contextos la ley. Y eso hubiera dado paso, y dio paso, para que fuera reprimido en sus contextos. Simplemente por el hecho de que hubiera una norma de impedir el paso por cierto lugar a una protesta, eso es suficiente para que hubiera sido la violentada esta ley y ya no fuera la protesta de acuerdo a los parámetros. Y aquí hay otra cuestión, efectivamente, cuando en este famoso dichos populares de que una piensa mal y acertarás, yo también veo que existe un gran problema en el contexto de criminalizar la protesta social en el sentido porque de la declaratoria, porque aparte de lo que venimos de nuestros contextos históricos, también hay otra situación. La protesta social es una válvula de escape social y funciona para que muchas veces esa válvula de escape social haga que no se despresurice, que no explote el interior. De alguna forma mostrar esa inconformidad también puede servir para que no esa serie de resentimientos, esa serie de inconformidades que pueda presentar un sector de la población, y me refiero por un sector de la población porque son minorías, pues sí, pero cuando se hablan a veces de que decidieron las mayorías, estamos hablando de que es la tiranía, esa mayoría de la minoría. Y además, las minorías tienen derechos, o sea que ese es un gran problema, que ni siquiera se respetan los derechos de las minorías. O sea, pero bueno, el maestro Urbiña. Dicen los que saben de discursos que todos los discursos tienen una intencionalidad. Advierto la intencionalidad. Lo que también advertiría es de que efectivamente no se criminalice una protesta. Todo el mundo tiene derecho a protestar. Por eso tenemos la Constitución, la libertad de expresión, dentro del marco de la ley, lógicamente. Y también estaría a favor de que no se criminalizara la protesta. La protesta, aparte de ser una válvula de escape, es una forma no circunstanciada violentamente de poder decir lo que me duele, lo que me falta, lo que necesito. Si tu Estado no me lo das, pues yo tengo que exigirlo de alguna manera, ¿no? Para mí eso es. Bueno, maestro Gustavo. Pues bueno, ya les vamos a agradecer de antemano a todo el auditorio que nos estuvo viendo, nos estuvo escuchando en su programa Praxis Te Asesora, desde luego también a nuestros invitados, porque de alguna manera pues nos dan una idea muy clara del por qué esta ley, es inconstitucional, además de violatoria de derechos humanos. Desde luego hay mucho todavía por abundar al respecto, pero cuando menos ya estamos dejando esa semillita, ¿no? La inquietud que se tiene que generar. Desde luego, maestro Carlos, le agradezco, maestro Julio, maestro Urbiña, gracias, porque la verdad enriquece mucho este tipo de debates, de discusiones, inclusive hasta tras bambalinas podemos decir, ¿no? Que todavía da más la posibilidad, reitero, ojalá hubiera existido la posibilidad de que participaran en vivo, pero bueno, de todos modos estamos para servirles en su programa Praxis Te Asesora el próximo miércoles de 12 a 1 de la tarde. Recuerda que nos puedes sintonizar todos los miércoles de 12 a 1 en canal gentelibre.mx. También hay transmisión por vía Facebook. Y pues aquí nada más te damos un punto de vista, una opinión. Lo más importante es que tú empieces a informarte, a investigar y generes tu propio criterio. Recuerda, la ley que se pretende aprobar, si ustedes allá en casa, en la oficina, no empiezan a analizar, muy probablemente sea una realidad el día de mañana, y entonces a lo mejor nuevamente nos estaremos arrepintiendo de no haber manifestado nuestra inconformidad. Bueno, pues nos vemos la próxima aquí en tu programa Praxis Te Asesora.